Esta es la 9ª parte del borrador para el libro Cristo Diosa, el Cristo imposible, el arte de la paz. Primero somos revolucionarios. Si avanzamos, vamos a encontrar la experiencia del síndrome del dictador, que siempre tiende hacia el defecto de la divinitis. Nos da por sentirnos divinos y finalmente en la evolución llegamos a convertirnos en el Mesías, el Hijo de Dios, la hija de Dios. El arte de la paz, inspirado por la obra El arte de la guerra de Sun Tzu, 500 antes de Cristo. Son 13 capítulos. Si las órdenes no son claras, son culpa del general de ese ejército, pero si lo son y no son obedecidas, son culpa de los soldados, y en ese caso los insubordinados quedan eliminados, pues la guerra y la paz es asunto de vida o de muerte. Cuando eso se comprende, todos querrán vivir. Entonces, el ejército ya no depende de la cantidad, sino de la calidad. Y es posible vencer a un ejército de mayor cantidad en número. 3 son los principios clave de la guerra y la paz. El primero, conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo. El segundo, en toda batalla estarás fuera de peligro, porque no se trata de ganar la batalla, sino de someter al enemigo sin luchar. 3. Evita lo que es fuerte pero débil. Sujeta o vence a lo que es débil pero fuerte. Porque no se trata de la gloria que promete el ganar una batalla, sino de que en verdad se haya vencido al enemigo. El arte de la guerra solo fue conocido en el siglo VIII después de Cristo en Japón. Sun Tzu se preguntaba: ¿cómo alcanzo mi objetivo? Con el mínimo de recursos y la mínima distracción. El que ha de vencer no espera a ser atacado, sino que ataca, y lo hace siempre aplicándose sobre los puntos débiles de su enemigo. Es la guerra de guerrillas. Para cuando el enemigo reacciona y refuerza un objetivo atacado, ya el atacante sabio y práctico no se encuentra de hecho allí, sino en el siguiente objetivo, punto débil del enemigo. Por esto, opino, los héroes en el camino del héroe son necesarios en una humanidad más o menos débil, que aún depende de forma más o menos literal de líderes o personajes visibles que los protejan. La fuerza del atacante debe de moverse constantemente para permanecer invisible y por tanto invulnerable. O sea, invisibilidad es igual a invulnerabilidad. Y es así como aprende mejor de cuál es la naturaleza del enemigo. No se trata de ataque directo que debe evitarse en lo posible, sino que es mejor la maniobra, la sorpresa y el engaño, porque básicamente lo real es invisible a los ojos. Batallas importantes se ganan debido a la mente y no a la fuerza bruta. El ajedrez es un juego de ataque directo donde hay una gran cantidad y cada cual de un rango diferente, y se trata de matar a las piezas del oponente hasta terminar por matar al rey mismo. Los movimientos de cada pieza son específicos. En cambio, existe otro juego chino llamado Go. En este se comienza por un tablero vacío y se usa la menor cantidad posible de piezas para así ganar mayor cantidad de territorio. Eso significa que no se desperdician recursos. No se trata de conquistar propiamente al oponente, sino su espacio, que finalmente no se reduce a lo exterior, sino a su interior, o sea, a su alma. El objetivo del juego Go es capturar mayor territorio
o espacio real, con el menor número de piezas. Nosotros diríamos con el menor número de iniciados guerreros, héroes entrenados hasta que entren y transiten por el camino del héroe. Así, el general decide en lo posible dónde y cuándo luchar, y si es sorprendido, está preparado, porque sabe que lo imprevisto es lo natural. Entonces es que está preparado para reaccionar, pues la vida tiene la costumbre de sorprender y hay que reaccionar siempre ante toda emergencia. O sea, jamás dormir, siempre permanecer alerta, consciente, despierto, aún en tiempo de paz o cuando literalmente se está dormido en el sueño natural. Hay que vivir aun cuando ya se esté condenado a morir o literalmente muerto. El enemigo que se basa en la cantidad al enfrentarse a un ejército de verdaderos guerreros, encuentra que tal ejército es básicamente invisible, la guerra de guerrillas, de modo tal que no hay allí sitios específicos ni unidades concretas que destruir, porque no había objetivos fijos que tomar, ni unidades fijas que destruir. El ejército de guerrilla, y poco numérico en cantidad, no se enfrenta directamente al enemigo de gran número. Realiza ataques y huidas sorpresa por todo el territorio enemigo, en sus puntos más débiles principalmente. Es más importante entonces superar al enemigo mentalmente en vez de con la fuerza física. Y eso significa el no usar excesivamente las armas de fuego. Las armas de fuego tienen como objetivo básico matar a los enemigos literalmente, cuando el objetivo está en liquidarlos de forma real y más totalmente. El número de soldados ni la fuerza militar son sinónimo de avance, y el enemigo literal suele contar su victoria por la cantidad de la población sometida o eliminada literalmente. Sin embargo, lo que realmente está destinado a sobrevivir es de lo que cada verdadero soldado o poblador está convencido de lo que es real. El territorio que debe ganarse no es físico, sino metafísico, y entonces el enemigo sí que estará derrotado. Y si se conoce al enemigo, necesariamente se le amará y por lo mismo se le perdona, pero nunca dejará de ser enemigo, aun cuando nos vemos en aun cuando no vemos en a ningún enemigo, pues necesariamente somos amigos y hermanos cósmicamente hablando. En otras palabras, se teme a lo desconocido, pero no a lo conocido o susceptible de ser conocido. El enemigo inteligente es invisible ante el ataque directo y al mismo tiempo se dedica a usar su inteligencia para autocontrolarse y tender emboscadas a fin de someter al agresor. Además, es fundamental conservar siempre al enemigo lo más cerca posible, permaneciendo invisible para y de ser necesario, sometido literalmente muchas veces a tal enemigo, pero jamás realmente estamos sometidos, ya que si el enemigo te identifica y te localiza de verdad, o sea, interiormente, como no está preparado para amar, te destruirá. Y si tus tropas están siempre entremezclados y a la vez invisible en lo posible con las tropas del enemigo, el enemigo mismo difícilmente se decidirá por destruirte, destruyendo al mismo tiempo a sus propias tropas. Pero el ejército de guerrilla nunca cesa de aprovechar la oportunidad de atacar al enemigo cuando muestra sus puntos débiles. Y todo esto sin descanso ni tregua hasta eliminarlo, o en todo caso
asimilarlo a su propio ejército y naturaleza, para que quede dentro del camino del héroe, del verdadero ciudadano. No mata por matar, aunque tenga la posibilidad de hacerlo, porque aunque conoce al enemigo y dispone de recursos y estrategias para dañar físicamente, lo hace con sabiduría y con conciencia, o sea, con sentido moral y responsabilidad, con sentido de justicia y autocontrol de sus propias pasiones. Usa armas de fuego y francotiradores, pero solo para matar objetivos que conviene eliminar. Al conocer al enemigo, también el general se conoce a sí mismo, sus fortalezas y debilidades propias. No se trata de derrotar a nuestro enemigo en nuestro territorio, sino en el suyo. Si pensamos que la vida está en la vida literal física de alguien, entonces la pérdida en número de elementos de un ejército nos desmoralizará. Pero si sabemos que cuando un héroe muere vale más que 1000 soldados, entonces eso sí que nos puede doler más que la muerte aparente de algunos miles o de 1.000.000 de personas. Guerras, batallas y operaciones militares no son sino solamente medios para un fin y nunca el fin en sí mismo. Por eso es una pésima estrategia el someter por la fuerza a un pueblo y obligarlo a ser esclavo, cuando que funciona mejor el dejarlo libre y esclavo de servicios, cuando que funciona mejor el dejarlo libre y esclavo de sus vicios, sin que tenga dicho enemigo esto último claro, y manteniendo siempre de tal manera tenerlo allí para que viva convencido de que es libre y tiene su territorio propio interior y exteriormente, pero es una ilusión, porque en realidad vive más o menos dormido, como para que lo canalicemos, para que nos sirva y nos sea útil por su propio bien, nuestro bien y el de la sociedad en sí. Esto significa en verdad ganar la guerra. No se trata de ganar una guerra literalmente, y ni siquiera el objetivo consiste en el quebrantar de forma literal la voluntad de las personas que componen al enemigo, sino que se trata de que se conviertan en seres reales y sean parte de nosotros y de nuestros sueños y de nuestro mundo, tal como lo concebimos, y si es posible, nos tornemos en compañeros de lucha para un objetivo común y mayor. No importa dónde muramos, lo que realmente vale la pena es llegar, que la muerte verdadera no existe. Si tenemos un ejército de soldados que no estén convencidos, que quieren estar allí porque tienen un destino común y heroico que cumplir aquí, y que por lo tanto realmente no quieren estar allí y viven atormentados por dudas e indecisiones, entonces nuestro ejército será débil y con muchos puntos vulnerables que un verdadero enemigo explotará a placer. Pero si tenemos un ejército pequeño pero leal hasta la muerte, ya con eso somos vencedores. Si los miembros del ejército ya añoran regresar a su modo de vida civil, no son soldados valiosos, sino mediocres, pero aquellos para quienes el ejército es como su casa y su verdadera familia, para ellos ya no hay retorno, y de hecho será para sentirse bien y realmente libres a cualquier lugar que vayan, sea su vieja familia o una nueva aventura amorosa o estar con la gente. El general del ejército establece objetivos y puede que sea tan hábil que muchas veces el soldado no alcanza a comprender la enorme visión de su comandante, al que solo obedece porque confía en él. Pero por otra parte, el leal soldado es inteligente por sí mismo y por eso es útil, de modo que va a la misión empujado por sí mismo, sin que el general tenga que cargarlo del todo.
No siempre el soldado obedecerá todo de forma literal, sino que encontrará la manera de, sin desobedecer las órdenes más importantes de su capitán, sin embargo, saber improvisar ante los imprevistos. El que escoge el momento y el lugar de la lucha no solamente tiene siempre la ventaja, sino sobre todo el control. Y si además vive entregado a una misión por amor, se torna en invencible. Atacar de forma literal directa a un enemigo más poderoso en número es un suicidio inútil, porque la verdadera guerra y el verdadero objetivo es metafísico, de modo que vale más un ataque múltiple, simultáneo, basado en guerrillas, que un ataque directo literal. El plan, entre más secreto e incomprensible para el enemigo, es más letal, pero eso no significa que todo lo del plan sea invisible literalmente. Debe ser natural y actuar como la naturaleza misma, que da preferencia a todo lo que desea y se propone, pero mantiene siempre cerca a sus enemigos, aparentemente mezclado con ellos o mezclada con ellos a la luz del día, y más cuando más incomprensible es el otro, aunque se le tenga enfrente y se muestre a todos abiertamente. Ese es un enemigo difícil. No obstante, es prudente no insistir, porque lo fundamental es que el plan y la presencia de la verdad permanezca siempre invisible. Debemos permanecer alerta para que cuando ataquemos seamos rápidos como un rayo y a la vez tan ajenos como cuando no se hace nada o casi nada, para que se cumpla el objetivo, de modo tal que internamente estamos activos siempre y externamente aparentemente pasivos o casi pasivos. En este plano de vida tiene gran importancia como espías y claves en nuestra red de espionaje, el pueblo, las mujeres leales al plan y útiles, y a veces también los niños, esos que son útiles a la patria o al lugar donde pertenecemos, y también al verdadero amor. Lo fundamental es saber los movimientos siempre actualizados del enemigo. El enemigo quiere ser engañado, entonces pues engañémosle. El sexo es algo que se necesita como necesitamos lo secreto y la intimidad, para bien o para mal. Entonces, mantengamos el secreto. No todo debe decirse a los niños. Los adultos deben de ser cautos con su vida íntima y mantener la fantasía pura y el respeto hacia los niños. En los niños, el pueblo cuida de la igualdad, pero en la intimidad no todos somos iguales, dado que hay diferentes edades y por lo tanto rangos, y por eso en el gobierno el jefe no siempre dice públicamente todo. Cada soldado valioso tiene una relación particular con el jefe, como cada hijo con su padre y madre. Esto permite crecer en un sentido de valor propio y les da seguridad a cada uno de estos hijos en sí mismos. Lo que sabe un soldado sobre el plan no siempre es lo mismo que otro soldado conoce. El secreto o la intimidad tiene que ver directamente con el libre albedrío, porque si se pierde la intimidad, se pierde el libre albedrío. Así que solo se escudriña la intimidad de alguien para vencerlo, no para exterminarlo. Los planes valiosos gozan de intimidad, y eso lo saben los buenos y buenas amantes. Están anclados fuertemente en el eterno presente, y se tiene mucho cuidado de que la intimidad de cada soldado no se revuelva con el de otro soldado. Este es el elemento fundamental en el arte de ser invisibles y tener acceso a la
a lo más secreto de los que amamos, sean amigos o enemigos peligrosos. El secreto es absoluto, pero eso no es literal, sino real y omnipresente. Se necesita confiar como a un hermano o hermana en quienes se dedican a ser espías nuestros, porque ellos son de hecho una extensión de nosotros mismos como jefes, y el pueblo en sí mismo, cuando tiene madurez y autocontrol auténtico, está compuesto de espías del enemigo, y en este sentido hasta los niños son parte de este ejército que espía a los enemigos, pues todo el pueblo, de hacerlo así, es parte de un poderoso y casi invencible o invencible ejército. Además, nadie sabe bien quién es el jefe ni quiénes son sus principales discípulos, porque impera la invisibilidad. Esta información y por tanto se convierte en sinónimo de conciencia de lo que somos y lo que es o no el enemigo. Lo primero consiste en contar con buenas armas y provisiones y por supuesto administrarlas, manteniéndolas bien resguardadas. Los malos gobernantes son capaces de administrar lo que el accidente de la vida de su país les mueve a hacer o no hacer, y siguen soñando que son importantes. Aún los dictadores pueden ser simples administradores burocráticos de la gran maquinaria política y empresarial basada en la cantidad de dinero como base de la aparente calidad de un pueblo. Solamente un buen gobernante es capaz de pensar por sí mismo y de actuar por libre convicción, consciente de que el enemigo siempre estará cerca, sujeto a la más abyecta. Estamos continuando para los interesados. Además, nadie sabe quién es el jefe ni quiénes son sus principales discípulos, sino que impera la invisibilidad. Esta información tiene que ver con la realidad y por lo tanto se convierte en sinónimo de conciencia de lo que somos y lo que es o no el enemigo. Lo primero consiste en contar con buenas armas y provisiones y por supuesto administrarlas, manteniéndolas bien resguardadas. Los malos gobernantes solo son capaces de administrar lo que el accidente de la vida de un país les mueve a hacer o no hacer, y siguen soñando que son importantes. Aún los dictadores pueden ser simples administradores burocráticos de la gran maquinaria política y empresarial basada en la cantidad de dinero como el sustento de la aparente calidad de un pueblo. Solamente un buen gobernante es capaz de pensar por sí mismo y de actuar por libre convicción, consciente de que el enemigo siempre estará cerca, sujeto a la más abyecta y sutil esclavitud, no solo material, lo cual es más evidente para todos en general, sino los peculiares modos de espiritualidad, entre comillas, que esclavizan y torturan a muchos de los grandes líderes sin que ellos mismos se conozcan a sí mismos. Hay que conocer bien nuestro territorio y catalogar a los rangos entre soldados con que contamos para que realicen una u otra tarea. No se trata entonces de matar las pasiones, sino de identificar que el amor verdadero es maduro y solo se deposita en ciertas personas que son nuestros iguales, de modo que así como cada cual pertenece naturalmente a una familia particular, de la misma manera, es parte de una élite o familia espiritual, y así es como, por las buenas o por las malas, aprendemos a respetar a aquellos que nos son ajenos, y por otra parte, no pretendemos alterar el destino de aquellos que no nos pertenecen. Si se anuncia que habrá un cese al fuego para cierta fecha, se inicia un ataque en el punto más alejado del objetivo principal para atraer allá al enemigo. Solo entonces se ataca a este enemigo
en el objetivo principal. Es un distractor. Es decir, esto es como el amor de pareja considerado como una batalla por la felicidad. Le muestras a tu pareja que no te interesa conquistarla y que la relación carnal es lo importante. Sin embargo, en el momento más inesperado para ella o para él, luchas por él o ella y así le robas el corazón, o sea, sus emociones. Con el ataque directo y más físico es que se llama la atención, pero lo fundamental en el ataque indirecto, diseñado para ganar, es precisamente este ataque indirecto, porque es un distractor como ya mencionamos, y entonces ya tienes más ventaja para atacar directamente. Aunque este arte de amar es muy peligroso cuando aún somos esclavos de la carne, y por eso entendemos muy poco del verdadero amor y además no estamos dispuestos a entregarnos de verdad a alguien. En otras palabras, el engaño es para bien, ya que de todas formas se convierte en una monstruosidad y tal como lo hará un boomerang mal manejado, se devolverá en contra de nosotros para destruirnos. Entre más es cada comando o guerrilla, más los individuos tienen voz y presencia en los múltiples ataques simultáneos que se detonan en fecha y hora planeada. La guerra se lleva a cabo casi sin esfuerzo por parte de su comando principal y general supremo. Así es como caen los principales centros del enemigo, porque el resultado de la paciencia y el silencio rinde sus frutos cuando se cuenta con un buen plan y se trabaja para ello. Se atacan simultáneamente, por ejemplo, centros de medios de comunicación, embajadas, bancos, etcétera. Al atacar hay que considerar los factores importantes como son el clima, el terreno, el liderazgo, la doctrina y, muy importante, la influencia moral. Esto último significa que se debe tener de nuestro lado los deseos más profundos del pueblo y no solo de nuestros colegas en el gobierno. En otras palabras, si no hemos estado cerca del pueblo y principalmente de los sectores irreconciliables y que se han declarado como nuestros enemigos y nos hacen la guerra abiertamente tratando de eliminarnos, entonces no conocemos a nuestros enemigos y de hecho no sabemos nada de falsos amigos. Por eso es muy fácil que nuestro pueblo mismo nos entregue a nuestro gran enemigo y nosotros no sabremos ni el día ni la hora ni cómo sucederá tal monstruosidad donde los mismos de nuestra patria real nos dan la espalda y nos dejan solos. Estamos casados con nuestro ejército de alguna manera, lo estamos también con nuestro pueblo y aunque seamos superiores material y espiritualmente ante quienes gobernamos, en los hechos y de acuerdo a una profunda verdad, el pueblo y el ejército es nuestra madre y nuestra esposa, inferior y a la vez es superior a nosotros al mismo tiempo y también es nuestro igual. Así que estamos fusionados en poco o mucho con el otro o con la otra según el caso, ya que así se oculta y resguarda el misterio de toda creación. Por eso, todo buen líder debe gozar de la gracia de tener la voluntad de su verdadero pueblo de su lado. De otra forma, la guerra será un fracaso por maravillosas y geniales que hayan sido las estrategias en esta guerra. Y cuando decimos que debe tenerse la voluntad de nuestro pueblo real de nuestro lado, primera parte de la enseñanza a fin de llegar a comprender que debe tenerse la voluntad de todo pueblo de nuestro lado, aunque los pueblos más pequeños o físicos no lo sepan, aunque los municipios y los estados de un país
no lo sepan. Es decir, esto incluye a los pueblos enemigos y a los pueblos remotos o extraños que se hallan en algún lugar del mundo. Y si aún seguimos adelante en el real saber, entonces descubrimos que debe tenerse la voluntad de todo pueblo y de todo gobierno, estén o no de nuestro lado, lo sepan o no, o estén dispuestos a ello o no, simplemente porque nuestro amor los abarca a todos. Así que nuestro enemigo no abarca realmente al pueblo, ni a los niños, ni al eterno femenino, y ni tampoco al corazón mismo de tal enemigo en sí mismo, porque difícilmente un enemigo basado en la cantidad no tiene corazón, difícilmente puede tener corazón un personaje así tan destructivo. Por eso no hay que meterse, si podemos evitarlo, en lo que para ellos sea sagrado, sino permanecer con nuestro pueblo, mujeres y niños que sabemos son reales, poco o mucho, corazones que sabemos son nuestros, dado que en la guerra todo se resuelve con revolverlo, con crear caos, con intentar engañar, de modo que la perversidad se oculta tras lo más inocente y todo y todos se venden y se compran entre ellos en función de un vacío mercantilismo. Así es la guerra. De acuerdo a la ley sagrada de la Santa Trinidad, el Padre es el creador y emisor, y su receptor es el creado o hijo, pero el medio entre lo creado y el creador es la madre. Por eso es tan importante el medio. Y sin eso, ningún general tendrá apoyo ni podrá comunicarse con su ejército de forma fidedigna, sin el medio, que es la mujer, lo femenino, mejor dicho. Y ese será el punto débil de un ejército tan torpe como para atentar contra su pueblo y los pueblos. En otras palabras, el enemigo puede ocultarse en el pueblo, pero el pueblo en sí, en su suprema realidad, es inmaculado y da a luz a sus hijos, tanto buenos como malos, haciendo eso de forma pura, no porque no se una uno al masculino, al gobierno, al Padre, sino porque lo hace sin pudor, pero con pureza. Aunque generalmente casi todos les fallamos a nuestros padres, por lo menos en la vida común, y eso tiene su reflejo en nuestras actitudes como guerrilleros. También por eso nos equivocamos con el pueblo y el gobierno. No sabemos ubicarlos. No obstante, siempre podemos alcanzar perdón divino si reconocemos esto y si además volvemos al camino y al contraataque, infiltrando a los seres superiores y a los nuestros dentro de la casa misma del enemigo, ya que ahí tenemos al alcance los puntos débiles de ese enemigo. Allí está su punto más débil, quizás en su propia casa. De esta manera, por nuestra parte, aprendemos a amar a los más cercanos y queridos por nuestro enemigo, al suyo en general, sin que él muchas veces siquiera lo sospeche. Entonces sí, lo vencimos y lo venceremos finalmente, porque como dijimos, es una gran verdad que no se trata de vencer al enemigo en el campo de batalla oficial, sino en el campo real de la guerra, de acuerdo a la naturaleza humana, tanto biológica como espiritual. Como ya dijimos, el campo real de la guerra es interior, es metafísico, no exterior. El acoso constante y sostenido del enemigo, pequeño en apariencia, atormenta a todo gigantesco enemigo que tiene el poder de desmoralizar a ejércitos enteros en cuanto ataca por dentro a la persona antes que afuera. Nunca se debe dejar de vigilar al gran enemigo, en cuya guerra se trata siempre de una guerra a muerte, de modo que cuando algo en la vida o alguien clama por ser protegido,
puesto que se encuentra amenazado por sus propios enemigos o el gran enemigo mismo, no podemos ir a salvarlo con todo nuestro ejército, sino que lo hacemos con una parte de este, que sirva, podemos decir, de carnada. Y si el enemigo y el gran enemigo muerde esa carnada y cree que nos hemos debilitado, con eso podemos aprovechar la ocasión y su debilidad para poder atacarlo. Es decir, se trata de lanzar carnadas para debilitar al enemigo a que se mueva bajo nuestro control y así distraerlo y hacerlo vulnerable. Así es posible salvar a alguno que sea nuestro aliado, incluso cuando el enemigo de ese aliado se dé cuenta que fue engañado y se vuelva sobre nosotros, que los estamos controlando. La cosa es que con el desarrollo de la guerra, nuestro ejército se va exponiendo más y más a una situación muy peligrosa, de tal manera que nuestros soldados también van a ser probados conforme la guerra avanza y muchos de ellos desenmascarados se retirarán por no estar preparados para superar una situación extrema y hasta mortal. Se trata de una especie de iniciación superior que nos convierte en héroes, pues en ese momento es que nuestra propia vida pende de un hilo, con el filo de la navaja vamos avanzando. Ese momento decisivo siempre le llega tarde que temprano a todo soldado, bien continuar hasta el final, lo mismo que a todo buen discípulo dispuesto a encontrar la verdad. Toda guerra es engañosa, es ilusa, aunque nos duela. Y si puedes engañar a tu enemigo, sin embargo, tienes más posibilidades de vencerlo. Si yo, que soy un gran estratega, si lo fuera, multiplico a mi ejército en guerrillas, me hago más fuerte. Pero si hay un ejército torpe que basa todo en el número y el territorio físico, entonces no es tan poderoso y es posible y bueno engañarlo con el fin de que se divida más y más bandas molestas con otros, que los hará más débiles. La fuente de nuestra verdadera fuerza permanece en secreto y es bueno que cuidemos de que así sea, para que al momento en que debamos manifestarnos, el enemigo esté distraído por una o varias carnadas y entonces podamos tener éxito. El soborno y el engaño son algo malo y fácilmente contamina a un líder. Solamente un verdadero sabio puede usar sin convertirse en protagonista o en perdedor. Es como jugar con la vida de muchos o con nuestra propia vida física. Por eso los verdaderos iniciados nunca participan de tales bajezas tan cotidianas en el inframundo propio en que vivimos como mortales, porque como mortal hay que sobrevivir y de hecho allí muy pocos somos los que quedamos libres de pecado. Se trata de crear agentes dobles y de alguna manera mercenarios en un aspecto positivo. Y si lo hacemos mal, perdemos la paz verdadera. Pero la paz por medio de la guerra encuentra aquí su único camino cuando las cosas se ponen muy difíciles. No hay otro camino. Así es como nos rebelamos a las leyes más absurdas que impone el inframundo. Si descubres a un agente espía que te persigue y lo atrapas, puede que luego lo requieras, aunque él te siga espiando y no se haya convertido en bueno, pero puedes usarlo según tú lo requieres y convertirlo en un espía a tu servicio. Hay que saber manejar esto. En el sistema de la traición como algo válido para las leyes de la guerra y el mundo humano en degeneración, debemos de conservar una moral y aunque parece que es inmoral, no lo es. Como por ejemplo, para aquellos que carecen de una buena moral, pueden dedicarse a prostituir a la mujer
para que use el sexo como medio para obtener información secreta de otros en la vida. Todo está en la moral, que siempre se opone a la corrupción. Dios existe en todas partes. No obstante, aunque sepamos muchos de los secretos del enemigo, no hay que demostrar que lo sabemos, de modo que es preferible perder algunas batallas sin importancia a corto plazo con tal de ganar las más importantes y cruciales para acercarnos a el hecho de poder poner fin a la guerra misma. Siempre hay que aprovechar el impulso para fluir con las circunstancias, así que no solo el bien es propio de la naturaleza y también en cada humano, según el plan divino, sino que también está contemplado dentro de un plan superior como el divino, que debe usarse y deben usarse los defectos del mundo y de la gente que ellos usan para el mal, nosotros hacerlo para el bien. Tenemos que aprender a vivir así, como el loto que vive en el lodo y no se mancha. Todo debe ser aprovechado en vez de permitir que nuestro enemigo sea quien utilice y nos utilice, porque si la única opción es la muerte, lo ideal es tener valor para morir y entonces tal vez no muramos, descubramos la vida eterna o algo que nos impide realmente desaparecer. Así que hay pruebas de valor extremo dentro de la guerra conforme ésta avanza. Para un buen soldado, comandante o el general, donde Dios parece estar muy lejos y hasta los gobiernos no pueden hacer nada por los generales, por los comandantes, por los jefes más avanzados. Todo esto es crucial en el camino de la vida, enfrentarnos a la muerte, pero al entenderlo ya estamos más cerca y somos más capaces de avanzar mente total y contundente, que empieza a disfrutar de todo, de la adversidad, porque si Dios nos manda aquí a un reino tan acostumbrado a la guerra, es para que aprendamos que la muerte no existe y es que tiene planes realmente grandiosos, como no podemos imaginar, para cada uno de sus hijos, que somos nosotros, soldados en un ejército diferente, para ganar guerras metafísicamente. Cada ser humano que alcanza el reino humano de verdad ha logrado todo, en lo visible y en lo invisible. Nos hemos convertido en una presencia cuyo poder está precisamente en la presencia, en su ser, en su actuar, en su madurar. Presencia que se manifiesta y que en apariencia permanece sin manifestarse, humildemente y sin embargo bien consciente que está, que es hijo de Dios o hija de Dios y se encuentra en todo. Por lo mismo, es dueño de todo. No conocemos todo, pero al entregarnos a la vida y avanzar de esta manera, siempre aprendemos de todo. Se ama a las personas, a Padre, Madre Celestial, a nuestro yo superior, siempre tratando de permanecer en el eterno presente, conscientes. Como enseña la sabiduría, habrá guerra siempre que haya necesidad de defendernos. Amén. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Que tengan buena noche.